Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Hebrón, Principios y Valores Bíblicos, AC. Un servidor, Noé Azúa. Te doy las gracias por escucharnos la palabra de Dios. Tratamos de enseñar la palabra de Dios de una manera práctica, de tal forma que pueda ser relevante para tu vida y sobre todo que puedas aplicarla. O sea, la Biblia no es para tener conocimiento, sino es para vivirla. Hoy nos toca estudiar el capítulo número 42 y el tema de hoy es nada oculto. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 17 de la siguiente manera. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Aquí fue cuando los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar trigo y José no se presentó delante de ellos como su hermano, sino como faraón. Y dice la Biblia que los puso en la cárcel por 3 días a todos ellos juntos. Y al tercer día les dijo José: hacer esto y vivir, yo temo a Dios. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de sus hermanos, y ustedes vayan y tomen alimento y lleven a su casa para calmar el hambre. Pero tengan en cuenta que deben de traer a su hermano menor, para que sean verificadas sus palabras, y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Y decía uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos su angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no les hablé yo diciendo, no pequen contra el joven? Y no escucharon. He aquí también su sangre nos es demandada. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Entonces, aquí estamos viendo que no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. El pecado siempre nos va a alcanzar. Siempre nos va a alcanzar, nunca va a ser suficiente el tiempo. Tarde que temprano, el pecado siempre nos va a alcanzar. Es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora, pero pagas después. O sea, nada es gratis. Todo el pecado va a traer sus frutos, va a traer sus consecuencias. Dios puso leyes en su palabra y siempre, absolutamente siempre se cumplen. O sea, no hay una ley en la palabra de Dios que no se cumpla. Una de ellas es: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. O sea, si tú sembraste una semilla de limón, no esperes cosechar naranjas dulces. No va a ser sentido común. Si sembraste limón, vas a cosechar limón. Jamás vas a cosechar naranjas dulces. Por eso tenemos que tener en cuenta qué estamos sembrando tú y yo. Tal vez pase un día, tal vez pase un mes, tal vez pase un año, tal vez pase una década o 2 décadas, como en el caso de los hermanos de José. Tuvieron 20 años ahí esperando, pero al final todo fue revelado. El pecado siempre nos va a alcanzar. De que pagamos. No pienses que vas a salir librado del pecado. Todo va a ser manifiesto tarde que temprano, a menos que confesemos nuestro pecado y nos apartemos, y que volvamos a Dios y nos pidamos perdón, y Él es fiel y justo para perdonar nuestras ofensas. Mas, sin embargo, las consecuencias de nuestro pecado vamos a tener que enfrentarlas tú y yo. La Biblia nos enseña que no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Como fue en el caso de los hermanos de José, lo que hicieron ellos en oculto, ahora 20 años después se estaba manifestando públicamente, y ellos estaban reconociendo pues su pecado, ¿verdad? Ahí delante de José. Por ejemplo, hay una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha, de que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Tú puedes decir: yo no creo en esa ley. Está bien, estás en tu derecho de decir que no creas en esa ley.
Sin embargo, tú también puedes decir, sabes que yo no creo en la gravedad, y está bien, vamos a respetar eso. Tú puedes decir que no crees en la gravedad, pero si tú te subes a un edificio de 10 pisos y te lanzas, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Claro, obvio, vas a caer, aunque tú no creas, vas a caer al suelo. Igual con la ley de la siembra y la cosecha. Tú dices, yo no creo, está bien, estás en tu derecho de saber, de creer o no creer, pero de que se cumple la palabra de Dios, se va a cumplir la palabra de Dios. Eso es un hecho, lo creas o no lo creas. Entonces, Dios es paciente con nosotros. Ahí 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces Dios no nos juzga inmediatamente, a veces Dios no nos da tiempo para que nosotros podamos reflexionar, confesar nuestro pecado y nos apartemos. En Santiago 5:16, Dios quiere que tú y yo confesamos nuestros pecados. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente del justo puede mucho. Entonces, tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. O sea, cuando una persona se aísla y no rinde cuentas a alguien más, está un peligro latente eminente. Es necesario que tú y yo podamos rendir cuentas en nuestro hogar, en nuestra familia espiritual, que podamos tener a alguien con quien platicar. Y sabes qué decir, no es para que todo se ventile, no, sino para que podamos decir, sabes que no puedo con este pecado, necesito ayuda, ora por mí, ayúdame, o que puedas tú tener a alguien de confianza que echar un telefonazo, ayúdame porque estoy por ser tentado, y que puedas confesarse los pecados unos a otros para que juntos oremos y podamos salir de esto. En 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos pecado, todos, absolutamente todos fallamos, todos tenemos áreas de oportunidad, tú y yo las tenemos. Entonces, pero tenemos que seguir intentando agradar a Dios, pidiendo al Espíritu Santo que venga y transforme nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestras acciones. Ya estoy por terminar. Con Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero si los confiesan y los abandonan, alcanzarán misericordia. Entonces tú y yo tenemos que confesar nuestros pecados, pero no solamente termina allí, tenemos que también abandonarlos. Es importante, o sea, arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento no es estar llorando y sentirte mal porque hiciste algo indebido y te sientes mal. Pues tal vez pudiera ser parte, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, que si tú antes ibas hacia allá para buscar el pecado, ahora vengas hacia acá a buscar la palabra de Dios, congregarte, buscar a Dios en oración y ir a un grupo de estudio bíblico. Eso es arrepentimiento, confesar y apartarse. Y con eso termino. Salmos 32:5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces, cuando tú y yo perdonamos y le pedimos perdón, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos quita de esa carga. Así como los hermanos de José, cuando ellos expresaron lo que ellos habían hecho hace 20 años con su hermano José, José los perdonó. Igual tú y yo, cuando confesamos nuestros pecados Dios y nos apartamos, Dios nos perdona. Entonces, no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a confesar nuestros pecados y apartarnos. Eso es bien importante, confesar y apartarse. Gracias por escucharnos aquí en Hebrón, Principios y Valores Bíblicos. Te invitamos al próximo capítulo de Génesis
No te lo pierdas. Recuerda, debemos ser bíblicos, no religiosos. Chao. Ando en busca de un guerrero, conforme a mi corazón, un guerrero que pueda ver lo que yo, un guerrero que no se rinda, que luche, que viva mi palabra, que hable y que busque de un guerrero, conforme a mi corazón, un guerrero que pueda ver lo que yo, un guerrero que no se rinda, que luche, que viva mi palabra. Él me dijo: soy la puerta estrecha, mira a tu izquierda y tu derecha, que este es el tiempo, se aproxima la gran